necesitamos primero tener el ISO de Windows 7, ¿cierto? Que deberían tenerlo por ahí a mano, guardado en una carpeta que se llama ISO. ISO. Y vamos a crear la primera máquina virtual. La máquina virtual que vamos a hacer, como otros compañeros están trabajando con virtualización, la idea es que ustedes la identifiquen también y le asignen un nombre para saber de quién es, ¿ya? O sea, si yo le pongo Daniel a una máquina virtual, voy a ver que hay como 10 Daniel más en la carrera, ¿cierto? O sea, nombre y apellido sería lo ideal. Entonces, primera máquina virtual, ¿ya? New, nueva máquina virtual, para que la vayas creando en VirtualBox. ¿Lo puedo copiar al pendrive? Se lo puede llevar después al pendrive, cuando terminemos. Es importante que para poder copiarla, tiene que estar apagada la máquina virtual. Piensa que es un PC real. Entonces, nueva máquina virtual. Nueva máquina virtual. Le van a dar un nombre. Yo le voy a poner la sección. Para diferenciarla van a ser la 103. Vamos a hacer un sistema operativo Microsoft Windows. ¿Ya? Denle un nombre en el VirtualBox. Microsoft Windows a la máquina virtual. Y la versión de Windows que vamos a virtualizar va a ser Windows 7 de 32 bits. Y tenemos que empezar a asignarle el hardware. Esta configuración es compartir los recursos de la máquina física con la máquina virtual según lo que tengamos disponible, ¿ya? Así que depende de esos factores. Recomendación, por ejemplo, como mínimo para virtualizar bien o hacer laboratorio, por ejemplo, tener en RAM 8 GB sería como lo indicado para virtualizar, procesador i5, ¿cierto? Y disco duro por lo menos 500 GB. Eso sería como lo ideal. ¿Se puede virtualizar con menos hardware? Sí, igual se puede, pero no podríamos hacer tantas máquinas virtuales, ¿cierto? Una o dos suficiente, ¿ya? Ahora, ¿cuánta RAM le vamos a dar a la máquina virtual? La máquina virtual no podemos pasarnos de la RAM física que tiene el equipo anfitrión. Y de hecho por eso aparece una línea en rojo y verde, ¿cierto? Me dice cuál es el límite que puedo darle. Para nosotros, Windows 7 va a tener solamente 2048 megas de RAM, 2 gigas. Así que aplíquele 2 gigas. 2 gigas o 2048 megas. Ya. 2 gigas de RAM, ¿estamos bien, cierto? ¿Sí? ¿Suficiente? Suficiente. Ya. 2 gigas de RAM. Ahora, vamos a crearle un disco duro. Me recomiendan, dice, o he recomendado, en mi caso, 25 gigas para un disco duro para instalación de Windows 7. Ahí nosotros vamos a ver cuánto le vamos a dar. Vamos a crear un nuevo disco duro virtual que aparece en la configuración. Crear disco duro virtual ahora. Este disco duro virtual que vamos a hacer va a ser de tecnología SATA. ¿Ya? Luego me pregunta qué tipo de disco duro va a ser. Ya aparecen opciones. Dice BDI, VHD o VMDK. En mi caso. ¿Ya? Tienen que elegir disco duro de tipo BDI, perdón. BDI. De VirtualBox. Disco de VirtualBox. Ahora, ¿por qué elegimos BDI? ¿Cierto? ¿Cuál es la lógica de elegir disco BDI? Es por si usted se lleva la máquina virtual a su casa, la que hace hoy día, y la va a poder montar o levantar en otro equipo que tenga VirtualBox. ¿Cierto? Es portable. Nos preguntan, quiero que sea reservado dinámicamente o tamaño fijo. Ya. Ahora, para eso nosotros tenemos que seleccionar lo siguiente, y aquí se lo voy a explicar. Esto es para que le quede claro cuando hagan máquinas virtuales. Si ustedes jóvenes seleccionan reservado dinámicamente, significa que el tamaño de ese disco duro que se van a llevar, por ejemplo, si yo al disco duro lo hago de 20 GB y yo lo dejo reservado dinámicamente, no es que esta máquina virtual va a tener 20 GB inmediatamente de tamaño, sino que va a tener tamaño que va a ir creciendo con el tiempo y va a llegar como máximo a 20 GB. Por ejemplo, la instalación que vamos a ver hoy día
Le vamos a decir que es de 20 gigas, reservado dinámicamente, pero va a ser un archivo de 2 gigas o 3 gigas como suficiente, nada más que eso. Ahora, si yo elijo tamaño fijo y creo un disco duro de 20 gigas, ¿cuánto ocupa inmediatamente? Los 20 gigas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Reservado dinámicamente, que es un disco que va siendo incremental, y tamaño fijo es que inmediatamente ocupa el tamaño que le damos. O sea, imagínense llevarse 20 gigas en un pendrive, ¿puede? Claro, complicado. ¿Qué opción es la más recomendada entonces? Reservado dinámicamente. ¿Ya? Para que los archivos exportables no sean tan grandes para llevárselo, sino que sean de acuerdo a lo que se está usando. ¿Ya? Siguiente. Ahora me pregunta cuánto tamaño le vamos a dar. El disco duro tiene que ser de 20 GB. Solamente 20,00 GB. Nada más que eso. Que es el mínimo de tamaño para la instalación de Windows 7. ¿Bien? ¿Bien? 20 GB. Y se crea la máquina virtual. Jóvenes, vamos a configurar la máquina con respecto a cuánto procesador va a tener, cuánto hardware va a contener, etc. La máquina virtual, sobre la máquina que están creando, se van al botón derecho, configuración, y les va a aparecer lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña que se llama Sistema. Sistema. El sistema me indica qué placa madre va a tener, cuántos procesadores va a tener, y también me va a indicar cuál va a ser el orden de arranque, como el que vimos en el BIOS. Entonces lo primero que me encuentro es que dice que el orden de arranque, lo primero va a ser una disquetera. ¿Tenemos disquetera? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desactivar la disquetera. Y vamos a subir a primer lugar la unidad óptica y en segundo lugar el disco duro. Ese es el mismo orden de arranque que tenía el BIOS, ¿se acuerdan? ¿Por qué tenemos que elegir la unidad óptica como primer arranque? Porque lo tenemos sistema instalado, tenemos que instalarlo de alguna fuente, ¿cierto? Y va a ser desde la unidad óptica. Vamos a simular que tenemos un CD de instalación. Entonces, unidad óptica y luego disco duro. En la pestaña que sigue, ¿cierto? Dice procesador, de ahí le van a aparecer la cantidad de núcleos que tienen ustedes disponibles, ¿cierto? Por ejemplo, usted tiene un procesador de ¿cuántos núcleos? 8 CPU. ¿Cuántas máquinas virtuales podría levantar? 8, es decir, 7 en realidad, no 8. Porque uno de los núcleos lo tiene que ocupar el equipo anfitrión, ¿cierto? O sea, yo puedo crear, si quiero, 20 máquinas virtuales, pero en realidad al mismo tiempo podría iniciar 7, porque es la cantidad de núcleos, ¿sí? Si tengo un procesador dual core, podría levantar solamente ¿cuántas máquinas? Si es dual core, una, porque son dos núcleos, y un núcleo lo ocupa para el equipo anfitrión y el otro para el equipo invitado. Aquí en estos PCs Lenovo del laboratorio podemos hacer estas máquinas, 7 máquinas al mismo tiempo levantadas. Ya, siguiente. Vamos a la opción que se llama almacenamiento. En almacenamiento me aparece almacenamiento. ¿Qué tipo de controladora tengo? Dice que es controladora SATA. Y tengo una unidad de disco duro y tengo una bandeja de CD que está vacía. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa unidad de óptica? Le vamos a cargar el archivo de Windows 7 para que lo instalemos más tarde. ¿Cómo lo cargamos? ¿Cierto? Pinchan la bandeja de CD que dice vacío, se van a la derecha, ¿cierto? Donde dice unidad óptica, a la derecha hay una imagen de un CD y le dicen seleccionar archivo de disco óptico virtual. ¿Y qué van a ir a buscar? El Windows 7. Tienen que ir a cargar el archivo de Windows 7. Nos vamos ahora a la configuración de red. Si se fijan, no hemos entrado ni a pantalla ni a audio porque toma controladores genéricos. Es decir, si mi computador tiene una tarjeta de video, se la va a compartir a la máquina virtual. Si mi computador tiene tarjeta de audio, se la va a compartir. ¿Ya? Le comparte recursos audio, USB, puertos. Estamos configurando lo más importante solamente. Ahora, en la tarjeta de red nos va a permitir cómo queremos conectar la máquina virtual al exterior. Ahora, se dan cuenta que hay 4 adaptadores. Por tanto, la máquina virtual podría tener 4 tarjetas de red en total. Nosotros vamos a trabajar con un adaptador, con una tarjeta de red, y las opciones elegibles
que vamos a utilizar nosotros son dos. ¿Cuáles son esas? Si nosotros queremos que nuestra máquina virtual salga al exterior de la red y pueda navegar con mi máquina virtual y conectarme al sitio web y salir como una máquina independiente, yo elijo adaptador puente. ¿Ya? Si elijo adaptador puente, saldría por la tarjeta física del PC al exterior y podemos navegar. Y lo vamos a comprobar. Si yo no quiero que salga al exterior mi máquina virtual y quiero que trabaje en forma interna, ¿cierto? Dentro del PC anfitrión, yo lo dejo con el modo que se llama NAT o Red NAT. Una de las dos, NAT o Red NAT. Ahora, vamos a hacer que la máquina salga, por lo tanto la vamos a dejar como adaptador puente. ¿Se puede cambiar esa configuración después? Sí se puede, una vez que apaguemos la máquina virtual. Entonces, adaptador puente, eligen, y le va a decir con qué tarjeta del PC se van a conectar, ¿cierto? Y le aparece el nombre, dice EN01, que es Ethernet, o también aparece la opción de la W, que es Wireless. Se van a conectar ustedes por la Ethernet, por la EN, por la tarjeta cableada, ¿ya? ¿Por qué aparece también la W? Porque los PCs tienen Wi-Fi también para conectarse. O sea, usted está eligiendo con qué tarjeta. Y luego, avanzadas. ¿Ya? La pestaña avanzada viene oculta, la despliegan y se dan cuenta que ya aparece un tipo de tarjeta red que va a tener. Dice que es Intel, una Intel Pro, ¿cierto? Incluso tiene una dirección MAC propia. Avanzada, tiene que despliegar. ¿Ya? Tiene su propia MAC. Lo que sí tiene que cambiar es el modo que dice promiscuo, que viene como denegado. Lo cambian a permitir todo. ¿Ya? Para permitir que la tarjeta se pueda conectar correctamente hacia el exterior. Entonces, adaptador puente, luego la tarjeta va a ser la EN01, es tipo adaptador Intel Pro, ¿cierto? Que es el controlador más parecido a la tarjeta física, permitir todo, y estaríamos listos para aceptar. Y ahora vamos a inicializar la máquina virtual para empezar a instalar el sistema operativo. Doble clic sobre la máquina virtual, la que recién tenemos, y se va a empezar a cargar. Doble clic sobre la máquina y va a levantar el asistente. Y vamos a empezar a cargar la instalación de Windows. Aquí vamos paso a paso, no se apresuren, vamos haciendo la configuración entre todos. Ya. El sistema operativo se está cargando desde la bandeja de CD, ¿cierto? Del ISO. Estamos haciendo una instalación previa desde una máquina nueva. Lo que van a cambiar es el formato de oro y moneda a español Chile. ¿Ya? Español Chile. ¿Ya? Formato oro y moneda, español Chile. Ya. Luego vamos con el asistente. Luego de cambiar formato oro y moneda español Chile, vamos a empezar a hacer las particiones del disco para instalar y empezar a trabajar sobre él. ¿Ya? Español Chile. Brian, ¿encontró Español Chile? Ya. Y luego instalar ahora. Y vamos a ejecutar el asistente de instalación, paso a paso. ¿Ya? No se vayan apresurando. Así, esta máquina virtual que podemos hacer va a servir para trabajar, para reconfigurar. Ah, esa máquina tiene un problema la suya para hacer la máquina virtual. Así que ahí, sí, con el compañero, porque no te reconoció el disco duro. Sí. Así que lo podría hacer en otro PC. Mira, de los de allá está sin problema. Justo ese está con problema. Porque no te reconoció el disco duro. Mira. No, pero hay más PC. ¿Ya? Sí. Mira, de todos los del laboratorio, justo ese. Es justo ese equipo. El del lado ocupa entonces. Ocupa el del lado. Ya. Cuando
cuando le aparezca la licencia, nosotros vamos a ocupar una versión de Windows 7 Ultimate. Hay distintas versiones de sistema operativo. Están las versiones Home, Starter, Ultimate y Professional. ¿Qué se diferencia cada una? Nosotros estamos usando la versión la más alta, o Ultimate. ¿Y qué se diferencia de las versiones previas mencionadas? Es las funciones que pueda tener. Es decir, por ejemplo, la versión Ultimate nos podríamos conectar remotamente a otra máquina virtual por la red, que es lo que vamos a hacer, y en una versión Starter no lo podríamos hacer. Conexión remota, cifrado de discos duros, respaldo, ¿cierto? En red, todas esas cosas extras se pueden hacer y son pensados en un ámbito más empresarial, ¿cierto? Más pensado en oficina o tareas más avanzadas. En cambio, las versiones Starter o Home Basic de los sistemas operativos son versiones, como su nombre lo dice, jugadas, ¿cierto? Con menos funcionalidades. Ya. Elijan, acepten la versión, los términos y condiciones. A todo esto, lo que estamos usando nosotros es una versión educacional de licencia, por lo tanto no hay problema. ¿Ya? Estas son versiones que ocupamos en un convenio que hay con INACAP, por lo tanto no hay costo de licencia. ¿Ya? ¿Se podrían instalar en PCs reales? Sí. Se puede trabajar en PCs reales con esta. Y las veces que quieran. Entonces, acepta términos y condiciones y luego viene instalación personalizada o avanzada del disco duro. Ya. Personalizada o avanzada. Nosotros, cuando veamos la opción personalizada, le va a salir el tamaño del disco duro que tenemos. ¿Cuántos gigas son? 20 gigas. ¿Ya? Los 20 gigas. Vamos a ir a opciones de unidad. ¿Cierto? Opciones de unidad. Opciones de unidad. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros quizás no sabemos si este disco fue usado previamente. No sabemos si tiene información, ¿cierto? No sabemos si es nuevo. Si este disco fuese nuevo, nosotros vamos a hacer una instalación directamente. Pero si queremos comenzar con una instalación limpia, lo que tenemos que darle es formato al disco duro. ¿Ya? Formato es reorganizar los sectores del disco duro para borrar la información que no sea necesaria. ¿Ya? Por lo tanto, lo que aplica ahí es darle formato. Formatear. ¿Ya? Pero se dan cuenta que no pueden formatear. Falta algo. ¿Ya? El disco duro no se puede formatear porque todavía no es reconocido, ¿cierto? Por el BIOS. ¿Se acuerdan que el BIOS reconoce los discos duros, reconoce el hardware que hablamos? Entonces lo que tiene que hacer ahí, ¿cierto? Como no puede formatear, es ir a nuevo. Nuevo. Y aparece el tamaño máximo del disco duro, que está expresado en megabytes. ¿Cuánto es el tamaño máximo? Dice 20.460 megabytes. ¿Ya? Y ahí le dice aplicar. Aplicar y aceptar. ¿Ya? Cuando puso aplicar y aceptar, ¿qué aparece ahora? Ahora aparece la partición de instalación. Se crean dos particiones, una se llama partición 1, la otra se llama partición 2, y una tiene 100 MB y la otra tiene 19 y algo. ¿Ya? Esa partición de 100 MB es una partición donde se instala el corazón del sistema operativo que se llama kernel. El kernel. ¿Qué función cumple el kernel? Ahí está el código principal de cualquier sistema operativo. ¿Ya? Gracias al kernel reconocemos el hardware de un computador. Gracias al kernel están las principales líneas de código que lo más probable estén escritas en lenguaje C, ¿cierto? Y por lo tanto, el kernel es el que manda. Es una partición diferente. Por eso nosotros podríamos borrar un disco duro, pero no el kernel del disco duro, ¿ya? Donde se aloja la información primaria de un sistema operativo. Ahora, como vamos a trabajar en la siguiente partición, en la partición 1, ahí la formatean. Perdón, la partición 2 la formatean. La pinchan y le dicen formatear. Para borrar toda la información previa que pueda tener. Entonces, partición 2, formatear. Aceptar, y lo que es formato es reestructurar los archivos y organizar. Y ahí sí puede comenzar la instalación y presionar siguiente. Se va a instalar en los 19
2,9 gigabytes. Entonces después cuando van continuando con la instalación, nombre del equipo, para identificarlo, nombre del usuario, nombre del equipo. Generar contraseña, sí o sí tienen que dejarlo con contraseña para los laboratorios que vamos a hacer. Y luego cuando les pida clave de producto, desmarcan la opción que dice activar automáticamente y seleccionan omitir, ¿ya? Desmarcar, activar automáticamente y luego omitir. ¿Ya? La configuración recomendada, después nosotros tenemos que desactivar algunas cosas. Fijarse que la ubicación horaria, ¿cierto?, sea la correcta con respecto a la hora y fecha también. Y por último terminan con red doméstica. La última parte, red doméstica. Cuando les pregunta red doméstica, ¿cierto?, le aparece un asistente que dice compartir con equipos domésticos que ejecutan Windows, omitir. Ya estaríamos en el paso final de la instalación. La máquina virtual, cuando ya se instala, cuando ya está lista, lo que podrían probar es navegación. Prueben con Explorer, que trae por defecto, y vean si pueden navegar a algún sitio web. Omitir. Omitir. Así que red doméstica. Red doméstica. Y luego prueben que la máquina tenga navegación a algún sitio web con el Explorer. Da lo mismo si la máquina no está protegida en este momento con algún tipo de antivirus, ¿cierto, don David? Daría lo mismo, ¿cierto? No afectaría en nada, ¿cierto? Así que puede navegar en forma segura. Es solamente para comprobar.